Hoy lo descubrirás, la historia nunca contada de Nahum, el profeta de la caída de los imperios de Nínive. ¿Has oído hablar de Nahum? Quizás no. Imagina a un hombre común, viviendo en un tiempo de silencio divino, llamado a enfrentarse a una poderosa ciudad construida sobre sangre y corrupción. Era humano, vulnerable, y aún así llevaba en sus manos la palabra que podía sacudir imperios. Curioso, ¿verdad? Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo esta antigua historia esconde lecciones que pueden transformar tu vida hoy. Dale like a este video, deja tu comentario sobre lo que harías si estuvieras en el lugar de Nahum y suscríbete al canal, para que no te pierdas ningún detalle de esta narrativa que desafía todo lo que piensas sobre el poder y la justicia. Y ahora prepárate. La historia que crees conocer está a punto de ser revelada por completo. Nació Nahum, hijo de Elcos, un hombre cuyo nombre significa consuelo, pero cuya misión sería anunciar la destrucción. Es curioso, ¿verdad? Un hombre llamado Consuelo, destinado a traer juicio, una paradoja que desconcierta a cualquiera. ¿Te has imaginado alguna vez llevando la palabra de Dios en tus manos como si fuera fuego ardiente, sabiendo que cada chispa puede iluminar y quemar? Pues así fue la vida de Nahum. Demasiado humano para ser un simple profeta, demasiado vulnerable para ignorar el peso de la verdad. La palabra de Dios pesaba sobre él como un fuego que no podía apagarse, y a cada paso sentía el conflicto entre la misericordia que quería ofrecer y el juicio que necesitaba anunciar. En su juventud, Nahum era un hombre sencillo. Caminaba por las calles de Elkosh en silencio, pero sus ojos, siempre atentos, siempre curiosos, veían más allá de lo que cualquier otro podía ver. Percibió la injusticia en la risa de los poderosos, el miedo oculto en los ojos de los humildes y el silencio de Dios en medio del clamor de la humanidad. Y fue en este silencio donde se forjó. Un hombre que aprendió desde muy joven que la verdad, por impopular que sea, jamás puede ser silenciada. Y es precisamente aquí donde la historia nos desafía. ¿Qué harías si supieras que la realidad que todos aceptan es errónea y que la valentía de hablar puede costarle todo? Es en este punto que Nahum se enfrenta a su dilema humano, uno que al mismo tiempo nos conecta inmediatamente. ¿Quién no se ha sentido alguna vez impotente ante una injusticia, frustrado por querer cambiar algo y darse cuenta de que el mundo parece sordo? La paradoja de la vida de Nahum es precisamente esta: estar dispuesto a consolar y destruir al mismo tiempo, a ser compasivo y a juzgar, a permanecer humano y profético, un hombre común ante una misión extraordinaria. Y aquí es donde surge la irresistible curiosidad. ¿Cómo alguien tan sencillo, con ojos que veían más allá de la tierra, se enfrentaría a la ciudad más poderosa y cruel del mundo antiguo? ¿Cómo transformaría Nahum su vulnerabilidad en fuerza? Y lo más importante, ¿cómo puede esta antigua historia enseñarte algo vital hoy en día sobre el coraje, la justicia y la capacidad de afrontar lo que todos los demás eligen ignorar? En definitiva, Nahum no es solo historia, es un espejo, una invitación a mirar hacia adentro y preguntarse: si la verdad te pesara como fuego, ¿tendrías el valor de soportarla? ¿O dejarías que la ciudad de tu vida se mantuviera en pie, aún sabiendo que está construida sobre la injusticia? Las calles de Nínive bullían como un hervidero de poder y corrupción. El olor a especias se mezclaba con el de la sangre, y el oro relucía tanto en los templos como en las manos manchadas por la injusticia. Los mercados eran laberintos de voces y tratos, donde la codicia hablaba más fuerte que la compasión. Cada piedra de las murallas parecía contar una historia de conquista, pero también de crueldad. Bajo el brillo de la gloria imperial yacía un secreto que nadie quería afrontar. Nínive era un templo construido sobre huesos inocentes.
Esta imagen no era meramente poética, sino literal. La ciudad prosperaba gracias al sufrimiento de los débiles, alimentando su riqueza con las lágrimas de los conquistados. Lo que parecía poder era en realidad podredumbre, disfrazada de esplendor. Y este contraste entre el lujo y el barro creó la primera conflicto que definieron el destino de un imperio. Entre escribas, soldados y comerciantes, un hombre destacaba: Malik, racional, estudioso, escéptico por naturaleza. No creía en profetas ni dioses que hablaran a través del trueno. Para él, todo tenía una explicación lógica, y el caos del mundo era simplemente el resultado de las decisiones humanas. Malik era, en cierto modo, un reflejo del espectador moderno, curioso, pero incrédulo, anhelante de significado, pero aprisionado por la razón. Era el tipo de persona que preguntaría: si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Y quizás por eso, su presencia en la historia no fue casualidad. Era un espejo, una invitación a la reflexión. Observaba a la gente y veía en su arrogancia colectiva una especie de locura disfrazada de sabiduría. Pero, como tantos de nosotros, prefería la comodidad de la duda a la incomodidad de la verdad. Fue entonces cuando llegó Nahum, un profeta de apariencia sencilla, con voz firme y una mirada que parecía traspasar máscaras humanas. Alzó la voz en la plaza y gritó: ¡ay, ciudad sangrienta! El sonido resonó entre los muros dorados, pero en lugar de silencio, hubo risas. ¿Dónde estás, Dios, profeta?, abucheó la multitud. La escena era casi teatral. Por un lado, la arrogancia de un pueblo embriagado por su propio poder. Por el otro, la valentía de un hombre solitario que hablaba en nombre de la justicia. Conflicto fue plantado, y el curiosidad comenzó a fermentar en los corazones de quienes lo escuchaban, incluido Malik, quien, incluso incrédulo, no podía apartar la mirada. Así es como la verdad empieza a obrar. Primero perturba, luego transforma. Nínive estaba en la cima de su gloria, pero la cima siempre anuncia su caída. En los palacios, los banquetes se multiplicaban, mientras los pobres morían de hambre. Los templos erigidos a dioses crueles estaban decorados con esculturas que parecían sonreír ante el sufrimiento. Era una civilización que confundía grandeza con dominio, riqueza con justicia, fe con superstición. ¿Y con cuánta frecuencia ocurre lo mismo hoy? ¿Cuántas Nínive modernas hemos construido? Ciudades, empresas, sistemas sustentadas por pactos silenciosos de corrupción y vanidad. Malik, sin darse cuenta, vivía dentro de un espejo que reflejaba nuestra época. Y quizás este sea el mayor poder de esta historia: revelar que el pasado nunca muere, solo cambia de ropa. Nahum no le hablaba al pueblo, sino a la conciencia colectiva dormida. Cada palabra suya era como una chispa que intentaba encender el orgullo petrificado de Nínive. Condenaba no solo los crímenes visibles, sino también aquellos disfrazados de virtud, la indiferencia, la hipocresía, el placer de la dominación. Cuando decía ciudad sangrienta, hablaba de toda una estructura corrompida desde sus cimientos. Era un imperio construido sobre la ilusión de que la fuerza puede reemplazar a la verdad. Y esta es una de las lecciones más incómodas que podemos aprender. Cuanto más se aleja una sociedad de la ética, más necesita espectáculos para disimular el vacío moral que la consume. Malik, observándolo todo, empezó a sentir algo que no acababa de comprender: una inquietud, una grieta en su certeza. No creía en profecías, pero no podía negar que había algo diferente en la mirada de Nahum, algo que no era miedo. Era como si el profeta viera más allá de los muros, más allá de los tronos y los gritos. Quizás eso era lo inquietante: el contraste entre la risa de la multitud y la serenidad de quienes saben que la verdad, tarde o temprano, cobra su precio.
Mientras la ciudad seguía danzando al borde del abismo, Malik aún creía que todo era pura coincidencia, histeria colectiva. Pero curiosidad ya se había infiltrado en su corazón. Y la curiosidad es una semilla peligrosa. Una vez plantada, empieza a crecer silenciosamente, hasta que se vuelve imposible ignorarla. Y así fue como el escéptico escriba comenzó, sin darse cuenta, a recorrer el camino que lo llevaría al centro de un secreto capaz de sacudir no solo el imperio, sino la comprensión misma del poder, la verdad y la fe. El rey de Nínive era el tipo de hombre que confundía el miedo ajeno con respeto. Para él, el silencio del pueblo era sinónimo de obediencia, y la obediencia de gloria. Sus banquetes eran interminables, sus túnicas cargadas de oro y arrogancia. Se decía que incluso los dioses callaban cuando hablaba, pero últimamente los dioses parecían burlarse de él. Los sueños lo perseguían. Soñaba con ríos devorando muros, con soldados arrastrados por las corrientes, con templos derrumbándose como si la tierra misma quisiera tragarse el orgullo de los hombres. Se despertaba sudando, gritando nombres que nadie entendía, y aunque intentaba disimularlo con risas y decretos, el conflicto lo carcomía. No era solo miedo, era la sensación de que algo más grande lo observaba, pacientemente, esperando el momento oportuno para ajustar cuentas. Los consejeros del rey intentaron interpretar los sueños, pero ninguno se atrevió a decir lo que todos pensaban, que tal vez Nahum tenía razón. La profecía empezó a circular como veneno por los pasillos del palacio. Malik, ahora dividido entre la lealtad y la verdad, vio de primera mano la desesperación del poder. Era curioso. Cuanto más intentaba el rey demostrar que lo dominaba todo, más se volvía esclavo de su propio miedo. Es la misma paradoja que muchos viven hoy. Personas que necesitan parecer invencibles para ocultar el vacío que los domina. Malik lo vio claramente. El poder, pensó, es como una llama. Calienta a quienes lo usan con sabiduría, pero consume a quienes lo sostienen por vanidad. Una noche, el rey llamó a Malik. La sala del trono estaba sumida en la oscuridad, iluminada únicamente por antorchas parpadeantes. «Dicen que el profeta siembra el miedo entre el pueblo», dijo el rey con voz grave y tensa. «Quiero que escribas un decreto. Quien repita sus palabras será castigado con la muerte». Malik dudó. Su pluma, ligera como una cuchilla, pesaba como una espada. Mientras escribía, se dio cuenta de que no solo firmaba un decreto, sino su propia rendición moral. Curiosidad, saber lo que vendría después, lo destrozaba por dentro. Nahum sería perseguido, quizás asesinado, pero algo en Malik le decía que, incluso si el profeta fuera silenciado, sus palabras seguirían resonando. Después de todo, los poderosos temen la verdad más que los ejércitos. Al día siguiente Nahum fue arrestado. Se lo llevaron encadenado, pero no humillado. Caminaba con una serenidad que desconcertó a los guardias. El pueblo observaba en silencio, no el mismo silencio de miedo, sino de incomodidad. Era como si cada uno, al ver al profeta encadenado, viera el reflejo de su propia cobardía. Malik estaba entre ellos, incapaz de apartar la mirada. Al pasar, Nahum no dijo nada, simplemente sonrió, y en esa sonrisa había más paz que en todos los tronos del imperio. Durante el interrogatorio, el rey lo confrontó personalmente. «¿Por qué profetizas contra mí? ¿No ves el esplendor de mi ciudad, las murallas que desafían los cielos, los ríos que obedecen mi voluntad?» Nahum respondió con calma: «Lo que está escrito se cumplirá, aunque rompas las tablas». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rey lo miró con odio y miedo a la vez. Esa serenidad lo desarmó más que 1000 lanzas.
Es curioso cómo el poder teme lo que no puede controlar, y Nahum representaba precisamente eso, lo incontrolable. Malik presenció la escena desde detrás de una columna. Nunca se había sentido tan dividido. Por un lado, admiraba la valentía del profeta, por otro, temía el precio de la verdad. Finalmente comprendió la paradoja de la libertad. El profeta, incluso en prisión, era libre de espíritu. El rey, incluso en el trono, era esclavo de sus miedos. Este cambio, tan sutil y tan poderoso, era el verdadero juicio de Nínive que comenzaba a desplegarse no desde los cielos, sino en los corazones. El rey encerró a Nahum en las mazmorras más profundas, creyendo que el silencio borraría la profecía. Pero las palabras verdaderas son como semillas arrojadas al viento, incluso enterradas, germinan en algún lugar. Malik lo sabía. Y con el paso de los días, la atmósfera del palacio empezó a cambiar. Las fiestas disminuyeron, las risas disminuyeron y una sombra de inquietud se cernió sobre todos. Fue entonces cuando empezaron las lluvias. Primero, una luz casi poética, luego intensa, furiosa. El río Tigris creció más de lo habitual y los canales de Nínive comenzaron a reventar. Algunos decían que era coincidencia, otros que la profecía había despertado. Malik miró por la ventana y vio las aguas lamer las paredes, como para demostrar que el poder humano no es más que arena ante la voluntad del destino. Y en el fondo, lo supe. Lo que estaba a punto de suceder no era solo un desastre natural. Era el inevitable desenlace de todo lo que se había sembrado con corrupción y orgullo. La tormenta no había comenzado afuera, apenas estaba tomando forma. El verdadero diluvio yacía en las conciencias, en la culpa reprimida, en los secretos ocultos. Malik comprendió que la profecía de Nahum no se trataba de castigo, sino de revelación. La verdad, cuando llega, no destruye, simplemente expone lo que ya estaba condenado al colapso. Y mientras el rey se aferraba desesperadamente al trono, el escriba sintió que el suelo comenzaba a tambalearse, no por las aguas del Tigris, sino por la certeza de que lo inevitable estaba a punto de suceder. Los amaneceres de Nínive eran silenciosos, pero para Malik el silencio nunca significó paz. Desde su encuentro con Nahum, algo lo carcomía. Intentó convencerse de que el profeta era solo otro fanático perdido en visiones, pero la imagen de esa mirada, serena, inmutable, casi compasiva, no lo dejaba dormir. Y fue en esta inquietud que comenzó su búsqueda. En los archivos del palacio, entre tablillas de arcilla y pergaminos polvorientos, Malik buscó respuestas. Lo que encontró, sin embargo, no fueron respuestas. Eran heridas abiertas, registros de masacres, listas de pueblos exterminados, tratados sellados con sangre. Era como si la propia historia de Nínive gritara desde aquellos pergaminos olvidados, y allí, solo, murmuró: el conocimiento es una lámpara que arde dentro de una tumba. Una hermosa metáfora, hasta que se dio cuenta de que él mismo estaba dentro de esa tumba, iluminando un pasado que la ciudad había jurado olvidar. Cada documento que leía parecía hundirlo más en un pozo de contradicciones. Malik siempre había creído que el progreso era fruto de la razón, de la ciencia, de la organización, de la fuerza política. Pero ahora veía que tras cada logro se pagaba un precio en inocencia. La gloria de Nínive se sustentaba en cimientos corruptos, y cuanto más descubría, más lo devoraban las dudas. Es curioso el poder que tiene la verdad. Cuanto más te acercas a ella, más se convierte en un espejo. Malik no solo veía el pecado de la ciudad, sino el suyo propio. El escriba que se creía un simple cronista de la historia ahora comprendía que, en cierto modo, siempre había sido cómplice de ella. Al fin y al cabo,
quienes escriben mentiras en nombre del rey, incluso si obedecen órdenes, también se convierten en parte de la corrupción que contribuyen a perpetuar. Esta toma de conciencia empezó a provocar un conflicto, una intensa inquietud interna. Malik quiso negar lo que leyó, pero no pudo. Sabía que si revelaba esos archivos, sería condenado por traición. Sin embargo, ocultarlos equivaldría a conspirar con el mal. Y entre el miedo y la verdad, el hombre común a menudo elige el miedo. Pero el miedo es una prisión que, con el tiempo, empieza a asfixiar. Nahum, en cambio, parecía respirar libertad incluso atado a su misión. Con cada breve encuentro entre ambos, se encendía algo nuevo, una conversación entre la fe y la razón, entre lo invisible y lo tangible. Malik preguntaba, ¿y si todo lo que dices es solo coincidencia? Nahum respondía con calma, ¿y si no lo es? Este simple intercambio creaba curiosidad, una tensión que no necesitaba gritos, solo silencio y miradas. Es interesante considerar cómo este antiguo diálogo aún resuena en el mundo moderno. Con qué frecuencia la ciencia y la fe parecen estar en bandos opuestos, cuando en realidad podrían ser como dos alas de un mismo pájaro. La sabiduría no reside en elegir una y descartar la otra, sino en comprender que ambas pueden conducir a la verdad. Malik, sin saberlo, estaba aprendiendo esto. Ya no veía a Nahum como un loco, sino como alguien que albergaba una certeza que él mismo desconocía, y esta diferencia lo fascinaba. Era como observar una llama que permanece inextinguible incluso en medio de una tormenta. Él, que creía en los registros y las leyes, comenzó a sospechar que había algo más grande, una justicia no escrita en tablas, sino en el destino mismo de los hombres. Una noche, mientras releía un texto antiguo sobre un pacto entre el rey y un pueblo esclavizado, Malik se dio cuenta de algo inquietante. El nombre de su propio abuelo figuraba entre los escribas que presenciaron aquel sangriento acuerdo. La verdad ahora tenía un rostro familiar y sangre. La conmoción lo paralizó. Esto ya no era una investigación, era un espejo roto que mostraba las grietas de su linaje, de su propia historia. Y en ese instante comprendió lo que Nahum quería decir cuando dijo que la ciudad sedienta de sangre lleva la sangre incluso en sus nombres. Conflicto. Dejó de ser teórico. Se volvió personal, y cuando el dolor se vuelve personal, empieza a impulsar el cambio. Aún así, Malik dudó. Denunciar al rey significaba la muerte. Callar significaba vivir, pero con culpa. Aquí es donde muchos tropezamos, cuando la conciencia despierta, pero el coraje aún duerme. Malik pasaba noches en vela, leyendo a la luz de la lámpara, como si intentara descifrar no solo los símbolos de las tablas, sino también los enigmas que albergaba en su interior. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que la verdadera oscuridad no residía fuera, sino en el corazón humano. Esa capacidad de justificar lo injustificable, de llamar al mal bien y al bien exagerado. Nahum, de vez en cuando, se cruzaba en su camino. No lo presionaba, no le sermoneaba, simplemente dejaba preguntas en el aire, como semillas lanzadas al viento. Y Malik, incluso intentando ignorarlas, veía estas semillas brotar en la tierra de su inquietud. El profeta y el escriba, fe y razón, estaban sin darse cuenta, escribiendo juntos el preludio de la ruina de Nínive. Porque al final no es el castigo lo que destruye una civilización, sino la suma de pequeñas verdades ignoradas. Y mientras Malik mantenía en secreto los documentos que podrían cambiar el destino de la ciudad, un nuevo rumor comenzó a extenderse por los pasillos del palacio. El rey tenía pesadillas, visiones de ríos devorando las murallas. Malik aún no lo sabía, pero lo que había descubierto en las tablillas estaba a punto de hacerse realidad en sus sueños de poder.
La noche cayó sobre Nínive como un espeso velo, y el cielo parecía cargar con el peso de siglos de injusticia. Llovió sin cesar. Primero, las gotas repiquetearon suavemente sobre los tejados. Luego, los truenos comenzaron a rugir como si el cielo mismo exigiera reparación. Las calles, antaño llenas de vida, se convirtieron en ríos fangosos. El Tigris crecía con una furia que recordaba a una bestia salvaje liberada de sus riendas. Las murallas, erigidas con orgullo para desafiar al tiempo, comenzaron a desmoronarse. Era como si cada piedra recordara los crímenes que había sufrido y, avergonzada, cediera al roce del agua. La ciudad que se había creído eterna ahora crujía como un barco que se hunde en su propia arrogancia. Conflicto entre la fe y la razón, la justicia y el poder, alcanzó su apogeo, no en las palabras, sino en la naturaleza que gritaba lo que los hombres habían silenciado. Malik observaba desde la ventana de los archivos reales, el mismo lugar donde había descubierto las verdades que nadie quería ver. Las tablillas flotaban en el suelo inundado, mezclándose con el lodo. Cada registro, cada palabra escrita en nombre del rey, se disolvía en el agua, como si la historia misma estuviera siendo reescrita por las manos divinas. Y mientras veía cómo las letras se desvanecían, Malik comprendió: nada es más frágil que la gloria cimentada sobre mentiras. Bajó corriendo las escaleras inundadas, intentando salvar el rollo de las profecías de Nahum, el que había escondido. Era el único registro que, irónicamente, el rey nunca había querido preservar. Cuando el hombre silencia la justicia, la tierra clama, recordó la voz del profeta. Y ahora, en efecto, la tierra clamaba a través de las grietas, los torrentes, los estruendos. Al otro lado, en las mazmorras, Nahum permanecía en silencio. Las cadenas resonaban con el temblor de las paredes y una antorcha cayó, esparciendo llamas por el suelo mojado. Pero él no se movió, sonrió. No la sonrisa de la venganza, sino de la certeza. Era la mirada de quien comprende que la justicia divina no llega con prisa, sino que siempre llega. Las aguas avanzaron, los guardias huyeron, y el profeta, sereno, murmuró: «El Señor ha hecho justicia». Esta serenidad no era indiferencia, era fe en lo que los ojos humanos no pueden comprender. Y este contraste creó el mayor conflicto de todo, el del alma humana ante lo inevitable. Mientras los templos se derrumbaban, las campanas se hacían añicos y el oro se fundía bajo el fuego. Malik vio lo impensable. El rey, desesperado, intentó subir las escaleras del palacio, pero el suelo cedió bajo sus pies. Gritó órdenes a un ejército que ya no existía. Es curioso cómo el poder siempre imagina que la obediencia continuará incluso cuando el miedo se desvanece. El agua lo envolvió lentamente, como si el río lo llevara de vuelta, el mismo río que una vez creyó controlar. No hubo gritos, solo el sonido del derrumbe, y en ese silencio ahogado la ironía era completa. Él, que afirmaba dominar a los dioses, ahora era devorado por la creación que despreciaba. La escena era casi apocalíptica. Los truenos iluminaban las torres derruidas, las esculturas de los dioses caían rotas, como ídolos sin alma. Y paradójicamente había belleza en ese caos, porque la destrucción de Nínive no fue solo un castigo, sino una revelación. El falso esplendor se desvanecía capa a capa, exponiendo la esencia de una civilización que había olvidado el significado de la verdad. Malik caminaba entre las aguas, con el pergamino de Nahum apretado contra el pecho. El miedo ya no lo dominaba. Era como si, al ver el imperio desmoronarse, finalmente comprendiera lo que el profeta había intentado enseñar: que ningún imperio es más fuerte que la verdad y ningún muro es más sólido que la conciencia despierta. Es interesante observar cómo, en la vida, el juicio rara vez llega como esperamos.
A veces no cae como un rayo, sino como el desmoronamiento silencioso de todo lo que pretendíamos ser. La caída de Nínive fue el reflejo amplificado de las caídas humanas, de los reinos interiores que construimos sobre el ego, las mentiras, la negativa a cambiar. Y en cierto modo, cada trueno exterior resonaba en el interior de Malik, derribando sus últimas resistencias. Ya no era el escriba escéptico, era el hombre que vio la verdad cara a cara y vivió para contarla. En el punto álgido de la tormenta, un muro entero se derrumbó. El sonido fue tan intenso que pareció partir el mundo en dos, y por un breve instante, todo quedó en silencio. La lluvia cesó. El humo cubrió el horizonte, y un extraño amanecer rojo comenzó a extenderse sobre las ruinas. Malik levantó la vista y sintió que la furia había terminado, pero no el propósito, porque en cada piedra caída había un recordatorio, que la justicia, por muy temida que sea, siempre viene con misericordia. Y mientras los vientos traían el olor a tierra mojada y ceniza, Malik descendió a las mazmorras, guiado solo por la intuición. Allí encontró lo que quedaba de Nahum, sus cadenas rotas y el eco lejano de su voz, como una plegaria en el aire. Comprendió entonces que el profeta no había sido derrotado. Al contrario, se había convertido en parte del mensaje mismo. La ciudad había caído, pero la verdad permanecía. Malik salió a las calles, ahora transformadas en ríos, y vio el reflejo de las torres caídas en el agua. Parecían fantasmas, recordatorios de lo que una vez fue. Y en ese silencio devastador, comprendió que la prueba no había sido el final, sino el comienzo de algo mayor. El fuego había purificado el oro, el agua había lavado la sangre, el imperio había caído, pero la historia, eso, en realidad, acababa de comenzar de nuevo. El trueno cesó. La lluvia, que antes rugía como una bestia, ahora goteaba suavemente sobre las piedras mojadas. Nínive, antaño palpitante y arrogante, yacía en ruinas. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar lo que quedaba del imperio que había desafiado al cielo. Las calles, antes llenas de voces, ahora eran meros senderos de barro y silencio. Y en ese silencio había algo sagrado, porque el silencio, cuando llega después de la destrucción, no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde el hombre finalmente puede escuchar lo que ha ignorado toda su vida, la voz que habla desde su interior. Malik caminaba lentamente entre los escombros. El viento frío agitaba los restos de las banderas caídas, y el olor a humo se mezclaba con el perfume húmedo de la tierra recién arada. Sentía cada paso como una plegaria. Cada piedra rota era un recuerdo, un nombre, una historia, un error. La ciudad estaba muerta, pero la conciencia estaba viva. Y quizás ese era el propósito último del juicio: destruir la forma, liberar la esencia. Miró al horizonte y notó algo que nunca había visto mientras la ciudad aún estaba en pie. El amanecer. La luz atravesaba el vapor de las ruinas, dorando lo que antes solo había sido gris. Era como si la creación misma dijera: todo se renueva. El profeta Nahum estaba ausente, pero su presencia permanecía. Malik aún oía su voz resonando en su memoria, no como una advertencia, sino como ternura. Aquellas palabras que antes le habían parecido duras, ahora sonaban como un canto de misericordia. La justicia de Dios es el nacimiento de la verdad, recordó. Y en efecto, eso fue lo que vio ante él. Una tierra que, tras gemir de dolor, dio a luz una nueva historia. La ciudad que se creía inmortal ahora era polvo, pero el espíritu de arrepentimiento, en efecto, florecía en cada silencio. Se arrodilló en el suelo húmedo ante los muros caídos. Por un instante pensó en todas las veces que había dudado.
Recordó cuando se burló de las palabras del profeta, cuando creyó que la justicia divina no era más que superstición. Ahora, con el corazón despojado de orgullo, comprendió que no se trataba de destrucción, sino de restauración, que a veces Dios permite que todo caiga para que nazca algo puro. Y Malik, quien una vez había escrito leyes injustas, ahora escribió entre lágrimas una nueva promesa en su interior: vivir conforme a la verdad, aunque nadie más lo hiciera. El silencio era profundo, casi palpable. No se oían gritos ni sonidos de guerra, solo el viento entre las ruinas, y en ese vacío había una paz extraña, la clase de paz que solo surge después del dolor. Malik miró el pergamino húmedo en sus manos, el rollo de Nahum, el último testimonio de una ciudad que decidió ignorar la advertencia. Las letras estaban borrosas, casi ilegibles, pero se sabía el contenido de memoria. Esas palabras estaban ahora grabadas en su alma como fuego purificador. Las recitó en voz baja, y su voz resonó entre las ruinas como un susurro de esperanza. El Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia. Conoce a quienes confían en Él. Esa frase, perdida en las antiguas tablillas, cobró vida. Malik comprendió que el juicio no era el fin, sino el comienzo de la confianza. Ese silencio, de hecho, era una invitación a escuchar, porque solo cuando cesa el ruido, el alma oye lo que realmente importa. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sintió un propósito, no vio destrucción, vio renacimiento. El agua había borrado los nombres de los tiranos, pero había revelado algo más grande, la esencia del hombre, hecha no de piedra, sino de conciencia. Y quizás este sea el misterio de cada caída. No viene a aniquilar, sino a revelar. Malik miró hacia el horizonte y vio niños caminando entre los escombros, recogiendo trozos de madera, intentando reconstruir algo. El suave sonido de una risa rompió el silencio y lo conmovió más que cualquier profecía. Porque donde hay risa, hay vida. Y donde hay vida, hay una oportunidad para un nuevo comienzo. La justicia había cumplido su propósito. Ahora era el momento de la gracia. La última imagen de la ciudad que atesoraría para siempre fue esta: la luz dorada reflejada en las aguas poco profundas, los restos de columnas transformados en refugio y el eco lejano de una canción que surgía de las ruinas. Era la canción de los sobrevivientes, los arrepentidos, los que habían despertado. Malik cerró los ojos y una profunda paz lo envolvió. Porque al final, el silencio de Nínive no era el silencio de la muerte, sino el silencio de un nuevo comienzo. Los siglos transcurrieron como el viento sobre las ruinas. Donde una vez se alzaba el mármol de los palacios, ahora el desierto se extendía silencioso. La arena cubría los muros, las columnas, los templos, pero no podía ocultar el recuerdo. Y es curioso cómo el tiempo tiene esta forma de justicia silenciosa. No borra lo verdadero, solo lo arrogante. Nínive, la ciudad que una vez se creyó eterna, se convirtió en una leyenda contada en susurros, una advertencia grabada no en piedra, sino en la conciencia humana. Y entre las voces que el tiempo ha preservado, la de Nahum aún resuena. Firme, serena, inquebrantable. El pueblo comenzó a llamarlo el profeta del consuelo. Un título curioso para alguien que predijo la destrucción, ¿verdad? Pero es precisamente allí donde se revela el misterio de la justicia divina. Porque el consuelo no nace de la mentira que nos adormece, sino de la verdad que despierta. Nahum no vino a destruir, sino a liberar a los oprimidos de la tiranía, a liberar las conciencias de la apatía, a liberar a la humanidad del engaño de creer que puede construir la paz sobre la injusticia.
Habló de juicio, sí, pero cada palabra estaba impregnada de misericordia. Era como si dijera, la caída no es el final, es la oportunidad de empezar de nuevo. Muchos siglos después, eruditos y peregrinos aún buscan las ruinas de Nínive, y al contemplar esas piedras rotas, comprenden algo que los libros rara vez explican, que el poder humano es una llama fugaz, mientras que la verdad es un fuego eterno. Malik, el escriba superviviente, dejó sus propios relatos. Fragmentos encontrados en tablillas quemadas, versos de arrepentimiento y sabiduría. Escribió, la ciudad ha caído, pero el profeta permanece, porque lo que se dice con verdad no muere. Estas palabras, aunque sencillas, han perdurado a lo largo de generaciones. Nos recuerdan que el verdadero legado no se mide por muros, sino por una conciencia despierta. El nombre de Nahum, que significa consuelo, ha adquirido un nuevo significado con el tiempo. Su voz, antes rechazada, se ha convertido en símbolo de esperanza para quienes viven bajo el peso de la injusticia. Cuando los pobres claman y no son escuchados, cuando los inocentes sufren en silencio, es su mensaje el que resuena de nuevo. El Señor es justo. Y esta frase tan antigua y breve es un rayo de luz que atraviesa la oscuridad de los siglos, porque cada vez que el mal parece invencible, alguien recuerda a Nínive y comprende que ningún imperio es demasiado grande para caer ante la verdad. Y es aquí donde el conflicto interno del espectador encuentra su respuesta. Porque, en el fondo, cada uno lleva una Nínive dentro de sí mismo, un lugar donde el orgullo construye muros y la voz de la conciencia se silencia. Pero, como la ciudad antigua, estos muros también pueden derrumbarse, y cuando se derrumban, lo que queda es lo mismo que quedó en las ruinas, la oportunidad de empezar de nuevo sobre cimientos puros. Por eso la historia de Nahum no es solo historia, es un espejo. Muestra que el juicio de Dios no viene a humillar, sino a sanar. Ese dolor, al aceptarlo, se transforma en sabiduría. Ahora imaginemos a un hombre sencillo, siglos después, leyendo el librito de Nahum junto a una lámpara. No entiende cada palabra, pero siente el peso y la ligereza que emanan. Siente el eco de algo eterno, una presencia que le susurra al corazón. La justicia es la forma como el amor se defiende. Y quizás este sea el verdadero legado del profeta, mostrar que el amor de Dios no es débil, ni pasivo, ni negligente. Es un amor que confronta, que sacude, que purifica, un amor que, si es necesario, destruye para salvar. Y hay una belleza paradójica en todo esto, porque la caída de Nínive, que parecía el fin, fue el amanecer de la esperanza para otros pueblos. Quienes vivían bajo el yugo de ese imperio respiraron aliviados. Las madres que lloraban a sus hijos muertos finalmente pudieron enterrar a sus muertos en paz. El juicio trajo descanso. Y esta es la lógica divina que escapa a la comprensión humana. El bien que florece tras el dolor. La historia termina como empezó, con una voz que anuncia lo inevitable, pero ahora, en lugar de miedo, trae consuelo. Se dice que Malik, en sus últimos días, dijo, «Ahora lo entiendo, la profecía no hablaba de muerte sino de liberación». Y esta frase resume el espíritu de Nahum, pues el profeta en esencia era el guardián de la esperanza, quien enseñó que la justicia no es lo opuesto a la misericordia, sino su forma más pura. Cuando el oro se arroja al fuego, no se destruye, se purifica. Lo mismo ocurre con la historia humana. Cuando pasa por el fuego de la verdad, lo impuro se consume y lo verdadero resplandece. Y es en este punto que el espectador se da cuenta, quizás con un nudo en la garganta, de que el juicio, después de todo, es un lenguaje de amor. Que Dios destruye no por placer, sino por promesa. Y que, incluso cuando todo parece perdido, la historia aún puede reescribirse.
Basta con que alguien, como Malik, decida guardar el rollo de la verdad y caminar entre las cenizas con fe. Pero el legado de Nahum no termina en las páginas antiguas, perdura en las ciudades modernas, en los corazones inquietos, en las voces que aún se atreven a decir lo que nadie quiere oír. Y quizás, solo quizás, el verdadero desafío de nuestro tiempo sea reconocer cuándo nos hemos convertido en la nueva Nínive. El viento sopla suavemente sobre las ruinas de Nínive. La cámara recorre el silencio, deteniéndose en los detalles. Una piedra agrietada, un pergamino semienterrado, un rayo de sol que atraviesa las nubes. La música es lenta, casi una oración, y una voz, serena y profunda, empieza a hablar, no con el tono de una enseñanza, sino de una invitación. Porque ahora, esto ya no es historia antigua, sino algo que resuena en cada uno de nosotros. Si esta historia ha tocado tu espíritu, dice la voz, no la dejes morir aquí. Y el espectador comprende que no es solo una petición, sino un llamado, porque quien escucha algo verdadero tiene una opción: ignorarlo y seguir adelante, o conservarlo y sembrar. Nahum clamó a un pueblo que se rió de él, pero sus palabras han perdurado durante siglos. Sobrevivieron no por su belleza, sino por su verdad. Y la verdad, cuando encuentra un corazón dispuesto, siempre florece. El video muestra imágenes de las ruinas fusionándose con escenas del mundo actual. Ciudades modernas iluminadas, multitudes apresuradas, pantallas, bocinazos, rostros cansados. La voz continúa. Hoy nuestras Nínives son diferentes, pero el orgullo es el mismo. Los templos han cambiado, pero no los dioses. Seguimos construyendo imperios sobre los inocentes. Seguimos creyendo que el poder es eterno. Pero la historia siempre susurra, nada se resiste a la verdad. Esta fusión de lo antiguo y lo contemporáneo crea un espejo. El espectador ve el pasado, pero se reconoce en él. Y entonces, conflicto, lo mismo que vivió Malik, lo mismo que Nínive ignoró. La confrontación entre la comodidad de la ilusión y la inquietud de la verdad. Es en este punto que curiosidad más profundo, no el de comprender al profeta, sino el de comprenderse a uno mismo. ¿Qué parte de mí necesita derrumbarse para que nazca algo puro? ¿Qué muro necesito derribar para poder escuchar la voz de Dios en mi interior? La banda sonora cobra fuerza y la voz se vuelve más tierna. Tú, que miras ahora, quizá cargas con ruinas invisibles, quizá luchas contra algo en tu interior, miedo, culpa, silencio, pero escucha, la justicia divina no viene a castigarte, viene a liberarte, viene a quitarte el peso del engaño para que puedas respirar de nuevo. La imagen de Malik aparece por última vez caminando bajo el sol naciente, con el rollo de las profecías en la mano. Ya no está encorvado. Camina con dignidad, porque quienes resisten la tormenta y sobreviven a la verdad, renacen. La voz continúa. Compartir este mensaje no se trata solo de encender un interruptor, se trata de iluminar un momento de oscuridad. Se trata de decir, con un simple gesto, te escuché, te entiendo, no quiero ser como Nínive. Las palabras resuenan como un voto silencioso, y de repente el acto de dar me gusta, comentar y suscribirse deja de ser técnico, se vuelve simbólico, espiritual. Es el espectador diciendo, quiero seguir escuchando lo que despierta, no lo que adormece. Es un clic que se convierte en compromiso. El video muestra ruinas antiguas disolviéndose en partículas de luz que se elevan hacia el cielo. Al fondo aparece una frase final en la pantalla, simple y contundente. Tu clic no es apenas apoyo, es una forma de llevar luz donde hay oscuridad. La frase es tierna, pero encierra una profunda verdad. El mensaje no termina con el video. Continúa en quienes lo escucharon.
La cámara se aleja lentamente, revelando el horizonte dorado. La voz regresa, ahora más baja, casi un susurro. Que la voz de Nahum siga resonando en nuestros días. Que encuentre refugio en tu hogar, en tu corazón, en tus decisiones. Porque el juicio que transforma es lo que despierta, y el amor que corrige es lo que salva. La música se desvanece con el sonido del viento. El último fotograma muestra una llama solitaria que titila sobre una piedra, símbolo de la verdad que nunca se desvanece. Y luego, en la esquina de la pantalla, aparece la sugerencia, Habacuc, cuando los justos preguntan ¿dónde está la justicia de Dios? El ciclo se cierra, pero el espíritu permanece abierto. Porque el espectador comprende que la historia de Nahum ha terminado, pero la historia de la humanidad y la suya propia continúa. Y es en ese momento final, cuando el vídeo se apaga, que el verdadero mensaje sale a la luz. De que a la justicia es como el amor corrige el mundo, y que cada caída, por dolorosa que sea, es el comienzo silencioso de la redención. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has permitido ignorar la verdad, construir muros de orgullo y cerrar los oídos a lo que realmente importa? ¿Cuántos Nínives llevas dentro? Hábitos, pensamientos o miedos que te mantienen atrapado mientras la vida insiste en pasar de largo. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de reconstruir tu propia ciudad interior, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de la verdad y la justicia? No te equivoques. Las enseñanzas de Nahum no son solo historia antigua, son un espejo. Te desafían a mirar hacia adentro, a cuestionar tus decisiones, a confrontar los momentos en que la comodidad ha vencido a la valentía. ¿Estás dispuesto a dejar atrás el orgullo, dar paso al cambio y liberarte de barreras innecesarias? ¿Qué podrías hacer hoy para que la justicia y la verdad florezcan en tu vida? Si estas preguntas te resultan familiares, no dejes que la reflexión termine aquí. Ponla en práctica. Convierte tu comprensión en acción. Escribe, planifica, habla, elige actuar, porque el primer paso hacia una vida transformada comienza ahora, dentro de ti. Y si quieres continuar este viaje de autoconocimiento, reflexión y transformación, no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video es una oportunidad para aprender, crecer y descubrir cómo aplicar principios ancestrales a tu vida moderna. No te quedes inmóvil. Deja que la sabiduría de historias como la de Nahum ilumine tu camino. Ahora quiero saber, ¿tú dejarás caer tu Nínive interior o seguirás intentando sostenerlo con miedo y comodidad?